Hoy te voy a compartir tres esquemas bases fundamentales en la dirección musical. Tres esquemas que conforman toda la técnica de marcación a nivel gestual. Estos tres esquemas, el primer esquema, el esquema de bastón, también conocida como la J invertida, ya que tiene la primera línea vertical y luego hace una pequeña curva hacia el lado externo del cuerpo. Es el esquema de bastón o el esquema de la J invertida. También es conocido como el dar y el alzar, ¿sí? El segundo esquema, el esquema del triángulo, ¿sí? Que hace el esquema ternario de compás. 1, 2, 3. Primer tiempo. Segundo tiempo hacia el lado externo del cuerpo. Y el tercero hacia arriba. Y por último, el esquema de la cruz que hace el esquema cuaternario. Primer tiempo en el centro. 2 hacia el lado interno del cuerpo. 3 hacia el lado externo del cuerpo. Y el cuarto tiempo hacia arriba. Estos tres esquemas constituyen pues la base fundamental de la técnica, ya que organiza el tiempo, organiza el esquema, organiza el espacio del gesto, porque por ejemplo en el esquema del bastón puedes dirigir los compases compuestos como el 6 por 8, los compases simples como el 2 por 4 o por ejemplo los compases asimétricos como el 5 por 8. Así también sucede como con el compás del triángulo, que puedes dirigir compases simples, compases compuestos, compases asimétricos, y también en el esquema de la cruz, ¿sí? Que puedes dirigir 4 por 4, puedes dirigir 12 por 8 o puedes dirigir los compases asimétricos. Por eso constituye la base de los esquemas, porque de ahí se derivan los otros. También las subdivisiones. Por ejemplo, en el esquema de la cruz, puedes subdividir el 4. 1 y 2 y 3 y 4, haciendo 8 pulsos. O el de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Es un ejemplo. Ahora bien, si estás comenzando en la dirección de orquesta, te recomiendo, te voy a dar dos variaciones, dos tipos de esquema o de dibujo, como lo quieras llamar, para cada esquema. Pueden haber muchos maestros hacen diferentes gestualidades, diferentes esquemas, o incluso ya después, cuando ya dominan bien la técnica, ya ni siquiera hacen los esquemas básicos de la dirección, ¿sí? Como es el caso del maestro Carlos Kleiber. Entonces, bien, al inicio hay que hacer la técnica para que después, es muy importante aclarar esto, para que después la técnica esté al servicio de la música. Pero al inicio hay que hacer la técnica como todo instrumentista. Cuando empiezan con el instrumento, hay que hacer bien la postura, cómo agarrar el instrumento para interiorizar, eh, interiorizar los movimientos, naturalizarlo para que después se vea todo natural. Exactamente sucede con el director de orquesta. Hay que tener todo natural, todos los gestos que se vea natural para que la orquesta, en primer lugar, entienda lo que uno está haciendo musicalmente, técnicamente, la orquesta pueda comprender tu gesto. Entonces, comenzamos con el esquema de bastón o el esquema de 2x4. Nos imaginamos una barra imaginaria o una línea imaginaria al nivel del ombligo, ¿sí? Todo depende también de qué tan largo tenga el brazo, depende de la altura de la persona. Aproximadamente al nivel del ombligo te imaginas una barra imaginaria, una línea imaginaria, donde todos los pulsos van a llegar a esa línea. Todos los pulsos se van a batir en esa línea imaginaria, ¿sí? En el esquema de bastón, la primera variación es el primer tiempo
todos los tiempos al centro del cuerpo, ¿sí? Hace la pequeña curva hacia el lado externo del cuerpo y luego el segundo tiempo lo vas a situar por encima del primero, ligeramente. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esta es mi línea imaginaria. 1, 2, 1, 2. Esto le da claridad a la orquesta cuando el 2 está por encima del primer tiempo, para luego dar el primer tiempo y toda la orquesta entienda dónde va a ser el primero. La segunda variación que puedes practicar es hacer el primero y el segundo tiempo justo en el mismo lugar, en el mismo punto de la línea imaginaria. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahora vamos al esquema de triángulo, el esquema del 3×4. La primera variación sería el primer tiempo al centro del cuerpo. Segundo tiempo, haces un arco hacia el lado externo del cuerpo, que queda el segundo tiempo. Y luego vas a hacer un círculo para ir al tercer tiempo y subes. ¿Sí? Ese es el esquema del triángulo. Primera variación. 1, arco, círculo y el 3. 1, 2, 3. Todos llegan a la misma línea, la misma barra imaginaria. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es importante que el tercer tiempo, 1, 2, 3, esté cerca del segundo tiempo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así como el esquema del bastón, que el 2 estaba por encima del 1, aquí el 3 cerca del segundo, para que la orquesta entienda dónde es el tiempo fuerte, dónde queda el primer tiempo, que es el tiempo que le da a la orquesta claridad y ubicación en el compás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esa es la primera variación. La segunda variación que puedes practicar es haciendo el primer tiempo. Solamente vas a hacer una variación en el primer tiempo. El primer tiempo como una especie de círculo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El círculo queda como hacia el lado interno del cuerpo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y da como una sensación de que el gesto que viene va hacia el segundo tiempo. 2, 3. 1, la sensación es que va hacia allá el gesto después. 2, 3. 1, 2, 3. Esa es nuestra segunda variación. Repito, primera variación, 1, arco, 2, círculo, 3. Segunda variación, hace un círculo en el 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que te recomiendo practicar cada variación, practicar, practicar, practicar. Es como si nosotros tuviéramos un baúl. Nosotros vamos metiendo herramientas, vamos metiendo gestualidades, vamos metiendo gestos de cualquier movimiento y luego en el momento preciso sacamos el que necesitamos. ¿Cuál hemos naturalizado? ¿Cuál es claro? Sobre todo, ¿cuál es claro para la orquesta? ¿Cuál es el gesto que la orquesta va a entender? Ahora vamos con el compás cuaternario. Primer tiempo en el centro. Segundo tiempo, haces un arco hacia el lado interno del cuerpo. Luego el tercer tiempo hacia el lado externo del cuerpo. Luego vas a hacer el mismo círculo que estábamos haciendo antes en el esquema anterior. Y hacemos el 4 ahí cerca del tercero. 1, arco. 2, arco más amplio. 3 y 4. 1, 2, 3, 4. El cuarto tiempo cerca del tercero. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Recuerden que los 4 pulsos llegan a
a la barra imaginaria, o a la línea de inflexión, o a la línea imaginaria, como lo quieres llamar. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer la segunda variación. La segunda variación es como la segunda variación del esquema 3×4. Vas a hacer un círculo, pero el círculo ya no va a ser hacia el lado interno del cuerpo, sino hacia el lado externo del cuerpo. 1, 2, arco hacia el tercero, círculo y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si estás empezando en la dirección, te recomiendo practicar los esquemas, las dos variaciones, una y otra vez, varias veces, varios días, para interiorizar, para empezar a tener naturalidad con el gesto.